Desde un rincón de la ciudad de San Francisco de Macorís, inicia Cápsula de Restauración TV Radio Web, un espacio que impactará tu vida con hombres y mujeres de Dios, dando palabra de restauración, testimonios, debates y mucho más. Suscríbete y activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. Cápsula de Restauración TV Radio Web, llamados a restaurar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a CDR TV Radio Web. La gloria es de Dios que nos permite estar aquí una vez más. Transmitimos la palabra de Dios desde San Francisco de Macorís para toda República Dominicana y el mundo. Si no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas. Si no has compartido esta palabra con alguien que será de bendición, te invitamos a compartir y a darle me gusta al video, porque en los próximos minutos estaremos transmitiendo buenas noticias desde CDR, Cápsula de Restauración. Dios te bendiga a ti que ves. Leemos la palabra de Dios en esta preciosa hora en el Evangelio según Mateo capítulo 13. Evangelio según Mateo capítulo 13. Allí vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el versículo 1. A partir de este versículo le damos la gloria a Dios que nos permite estar aquí para compartir así su palabra. Vamos a leerla en esta preciosa hora, las cuales dicen en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se les juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Bendito sea el nombre de Jesucristo. En esta preciosa hora le damos la gloria a Dios por la palabra que acabamos de leer. Bendito sea su nombre para siempre. Para compartir su palabra, como ya usted ha visto en la miniatura y en la presentación, tipos y niveles de fe. Tipos y niveles de fe es la palabra que vamos a compartir a continuación. Alabamos el nombre de Jesús por su palabra que hemos leído en esta hora. Y es su palabra la base de toda la fe. La palabra de Dios enseña en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mucha gente tiene fe. Hay algunos que su fe no está basada en la palabra de Dios, pero muchos tienen fe que es escritural, que es bíblica, que es conforme a lo que ellos han recibido de la palabra de Dios. No obstante a eso, hay tipos y niveles de fe. No es que hay niveles reservados, y preste atención acá, no es que hay niveles reservados para algunos, pero hay personas que han escalado niveles de fe. Y es algo que a lo largo de las escrituras lo podríamos ver como en un momento un hombre o una mujer de Dios creía en cierto nivel y ver como ahora, o mejor dicho, después llegaron a creer mucho más abundante de lo que inicialmente tenía. Un ejemplo directo de esto es Job. Bendito sea el Señor. La Biblia dice en Job 1 que varón perfecto, íntegro y justo delante de Dios era Job. Ahora bien, Job expresó al final de este libro, en el 42, luego que atraviesa todo lo que atravesó, luego de que todas las pruebas le ocurrieron, luego que pasó ese proceso que nadie más en esta tierra posiblemente lo ha pasado, y también se ha mantenido íntegro como Job se mantuvo creyendo de que Dios era fiel, pues Job dijo lo siguiente: el hombre más íntegro de la tierra, el hombre más justo, el hombre perfecto que había en la tierra, la Biblia enseña que él dijo que a Dios de oída lo había oído,
pero que ahora, hablando en ese momento, sus ojos lo podían ver. Es decir, que la fe de Job, el hombre más íntegro de la tierra, el hombre que era justo y perfecto, la fe de este hombre aumentó en un nivel proporcional luego que él atraviesa lo que atravesó. Y aquí es que llega el tipo y nivel de fe. Vamos a poner otro caso, y es cuando Moisés está manifestando señales en Egipto. Hasta un momento Moisés estaba obrando señales, pero llegó un momento en que Moisés tal vez no tenía el nivel de fe necesario, o más bien él lo tenía, pero no lo ejerció, porque Moisés es el hombre que trae los milagros de parte de Dios, los milagros que hicieron que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Ahora bien, cuando él está frente al mar, él estaba clamando y el Señor le pregunta: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Ahora, lo ideal fuera que él clamara, pero lo que Dios quería decirle es: en ti está la autoridad de mi parte para que suceda el milagro. Bendito sea Dios. En el caso de Moisés, bendito sea el Señor. La palabra de Dios registra, para introducirnos un poquito más, que hay 4 tipos, por lo menos en el pasaje que leímos, y niveles de fe. La semilla que el sembrador salió a sembrar, según la parábola, es la misma semilla. La semilla representa la palabra de Dios. Ahora bien, no todos los lugares donde cayó la semilla produjeron el mismo resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que usted me va siguiendo. Que la palabra de Dios es efectiva, pero no produce el mismo resultado en todo el mundo. Anteriormente yo he hablado esto con otras personas. Yo le he dicho, podemos haber 10 cristianos que podamos tener 10 Biblias, vamos a decir 10 Biblias, la misma versión, para no confundir y para que ninguno se sienta sectado por una versión bíblica. Vamos a poner que todos tengamos, esas 10 personas tengan 10 Biblias. No todos esos cristianos tienen el mismo nivel de fe. No todos esos cristianos tienen la misma devoción hacia Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios, es la misma semilla. Incluso esos 10 ya han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, pero no todos tienen la misma pasión por el Señor. No todos pueden ejercer una fe igual, porque hay tipos y niveles de fe. Nos vamos a la palabra del Señor. El versículo 4 enseña que parte de la semilla cayó junto al camino y parte cayó en pedregales y parte cayó entre espinos, pero otra cayó en buena tierra. Cuando el Señor habla de las diferentes 4 partes, por lo menos en este caso, en la que cayó su semilla, porque Él es el sembrador y Él es el que siembra su palabra, bendito sea su nombre, Él está destacando que no todo el mundo tiene la misma actitud para con Dios. No todo el mundo tiene la misma receptividad y no todo el mundo va a ejercer la misma fe. Es decir, que así como alguien dudó del Señor, así hubo alguien que dijo: yo creo que Él es el Cristo. Así como muchos hoy todavía están cavilando en sus corazones de que si Cristo salva o no, de que si Cristo viene o no, de que si Dios es real o no. Así hay muchos que su vida la dan, que la han dado y que están dispuestos a entregarla por causa de Cristo. Porque hay diferentes maneras de recibir la palabra de Dios. Vuelvo y repito, la palabra de Dios es la misma, ella no cambia. La palabra de Dios es una sola, toda la escritura es inspirada por Dios. El asunto está en que no todos los seres humanos tienen la misma receptividad y la misma actitud para recibir la palabra de Dios en su vida. Vamos a desarrollar esto de una manera práctica, bendito sea el Señor. Hay personas que tienen fe, hay personas que aún son cristianos, pero ellos tienen fe para una cosa, pero para otra no tienen fe, y eso no pasa a todos. Bendito sea el nombre de Jesús, porque la fe es un don, lo dice la Escritura. Cuando habla de los dones espirituales, hay operaciones de don en fe, de obrar en fe, bendito sea el Señor. Ahora bien, nosotros posiblemente tengamos fe para orar por un dolor de cabeza,
pero tal vez no tengamos fe para orar por un cáncer. Entonces, si Dios es el que quita el dolor de cabeza, ¿acaso no es Dios que quita el cáncer? Pero ahí hay un punto medio, y es nuestro nivel de fe, el nivel de confianza que hemos depositado en el poder de Dios. Esto tiene que ver relacionado también con el nivel de revelación que tenga una persona. No todo el mundo conoce al mismo Dios o conocen la profundidad del mismo Dios. O sea, hay personas que aunque creen en Dios todavía no han conocido parte de Dios. Hay personas que Dios se ha glorificado en situaciones de su familia, pero tal vez todavía no han visto a Dios sanando. O sea, yo lo que quiero que usted entienda en esta preciosa hora, a través de la palabra, que la fe, y bendito sea el Señor, hay algo que tiene que ver no directamente con el pasaje, pero yo lo que quiero que usted entienda para que entienda por qué no hemos basado esta palabra, que no todo el mundo va a tener la misma manera de confiar, la misma manera de creer, aunque reciban al mismo Dios, aunque tengan la misma Biblia, que es la palabra de Dios que produce fe. No todo el mundo va a ser igual en ese sentido. O sea, hay personas que necesitan entender que aunque ellos son cristianos, aunque ellos son creyentes, hay algo más alto, hay una fe más elevada. O sea que nosotros podemos estar ahora mismo en un nivel de fe. Hemos creído una cosa, pero posiblemente nos falta, y yo sé que es así, nos falta creer mucho más en Dios. O sea, es necesario, bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero quedarme en la palabra de Dios y luego configurar esa parte. La palabra de Dios, cuando Jesús habla que cayó en diferentes partes, está hablando de los diferentes tipos de personas que nos están escuchando y que escuchan la palabra de Dios. Entonces, diferentes tipos de aceptación, diferentes tipos de recibimiento. La diferencia la hace la actitud, la diferencia la hace el corazón. Yo puedo tener un tratado, que es una literatura bíblica, o 10 tratados. Yo le voy a dar 10 tratados a 10 personas diferentes. Esas 10 personas van a asimilar la palabra de Dios en diferentes niveles y confianza y tipo de fe. Bendito sea Dios. La fe es un don. La fe es un regalo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando usted ejerce su fe, cosas de Dios suceden. Cosas de Dios se manifiestan. Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo que yo quiero compartirte en esta hora, cuando hablamos de esta palabra, es lo siguiente. O sea, nosotros necesitamos entender que la fe y las dimensiones de la fe son cosas que debemos asimilarlos. ¿Cómo así? Asimilarlas, perdón. Hay cosas en nuestra vida como creyente, como gente que confía en la palabra de Dios, que nosotros las creemos, pero que hay cosas más profundas que hay que creer. Y no tan solo eso, que hay gente que no cree ya lo que nosotros creemos. Y ya no estoy hablando fuera de la palabra. O sea, lo que estoy hablando es con el contexto bíblico, el contexto de la palabra de Dios. O sea, hay personas que están, vamos por un ejemplo, hay personas que han atravesado situaciones anteriormente y han tenido victoria porque han puesto su confianza en el Señor. Ahora bien, tal vez ahora estén pasando otra situación y tal vez ellos se sienten que no van a poder sobrepasar. No fue que Dios cambió, incluso ellos no creen que Dios cambió. Tampoco ellos dudan de que Dios tenga el poder para hacerlo. Lo que pasa es que ellos entienden, su nivel de fe no es suficiente para esa nueva situación que están atravesando. Y es por eso que cuando nosotros pasamos por situaciones diversas, nuestra fe por la paciencia y por la prueba es aumentada. Nuestra fe es alterada. Nuestra fe asciende de nivel. Nosotros necesitamos entender eso, porque cuando lo entendamos vamos a saber que lo que hemos creído, por lo menos de confianza y dependencia, no de nivel de revelación escritural, lo que hemos creído no se compara con lo que Dios tiene reservado para que creamos. Hay gente que han caminado, bendito sea el Señor, en niveles de fe extraordinarios. La Biblia habla en Hebreos capítulo 11, donde hay personas que hasta dieron su vida por causa del Señor. No todos están dispuestos a dar su vida por causa del Señor.
Y eso no significa que esa gente no tenga fe. Es que todavía ellos no están dispuestos a dar su vida por el Señor, porque todavía no han llegado a ese nivel. La palabra registra en ese capítulo de Hebreo que hay gente que pasaron diversas situaciones. Uno es el caso de Moisés, que Moisés menospreció los deleites temporales del pecado que había en Egipto. Moisés menospreció las comodidades que había en Egipto y salió de Egipto como viendo al invisible. Esto es terrible. Viendo al invisible, Moisés caminó por fe. Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, no a la que tú conoces, sino a la que yo te mostraré. Dios estaba operando una fe en Abraham, pero tal vez más adelante Abraham necesitó más fe todavía, porque la fe que Abraham necesitó para sacrificar a su único hijo fue mayor. O sea, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham obedeció. Y Abraham obedeció cuando tenía que entregar a su hijo. Ahora bien, imagínense el momento, no es el mismo momento, no es la misma situación. Hay un nivel mayor de fe que Abraham tuvo que ejercer cuando tuvo que sacrificar a su hijo Isaac. La palabra de Dios registra momentos en que los hombres y mujeres de Dios atravesaron primeras situaciones iniciales y que ellos pusieron su confianza en Dios, pero que luego tuvieron que entrar en un nivel y en una dimensión de fe más profunda aún. Y es por eso que yo quiero destacar en esta hora que hay tipos y niveles de fe, que hemos creído una cosa de la palabra de Dios. No sé si todos han creído, pero los que hemos creído una cosa. Pero eso no quiere decir que en el camino no vamos a tener que ejercer una fe mayor. Y esa es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros crea aún mayor, que cada uno de nosotros confíe aún más en el propósito y la palabra de Dios para nuestra vida. Lo que nosotros estamos creyendo no se compara con lo que necesitamos y vamos a tener que creer. Porque yo soy de los que digo que llegará un momento en que vamos a tener que creer. Porque el momento mismo, la circunstancia, porque ya el don está en nosotros de parte de Dios por la fe, nos va a llevar a confiar más. Porque ya no hay vuelta atrás. Cuando hemos creído, cuando Dios se nos ha sido revelado, no hay vuelta atrás. Él es real, Él es Dios y Él nos mostrará aún mayores cosas. Bendito sea su nombre. La fe es un don precioso, es un regalo hermoso. Necesitamos aumentar. Los discípulos le dijeron al maestro: Señor, aumentanos la fe, porque es algo que vamos a tener que enfrentar, la necesidad de que nuestra fe sea aumentada. No todo el mundo y no todo el mundo dentro de su vida tendrá siempre el mismo nivel o andará en la misma dimensión de confianza y de creencia. Va a llegar un momento en que ese nivel va a crecer o va a menguar. Lo ideal sea que crezca. Lo ideal no sería que usted deje de creer. Lo ideal sería que usted crea más en la palabra, en el propósito y en un Dios que se ha revelado a su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Tipos y niveles de fe. Espero que esta palabra sirva de edificación para tu vida, porque has tenido fe, ya has recibido la revelación de Dios, pero hay cosas todavía que tal vez no han ocurrido. Hay cosas que todavía no has practicado, no has entrado en esos propósitos, porque la fe que se necesita para eso es mayor. Bendito sea Dios. Le damos la gloria a Dios por tu vida. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Queremos orar para que esta palabra brevemente sea confirmada en ti. Así que entiendas que hay una fe que se está preparando mayor para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por cada vida que está ahora escuchando tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú haces, por quien tú eres, por cómo tú has obrado y porque tú te manifiestas. Tú te manifiestas, Dios. Alabado sea tu nombre para siempre. Gracias por tu palabra que está viva. Gracias porque ella es la que produce la fe necesaria, Dios. Gracias, Dios mío, porque ella es la que produce la fe que necesitamos, tanto para salvación como para seguir caminando en este mundo, Jehová. Glorifícate aún más en todo lo que nos ven. Glorifícate, revela tu propósito.
Revela una fe mayor, basada, claro está, en tu palabra. Y que podamos depender de ti y que caminemos guiados por tu mano, Jehová. Y que tu gloria se manifieste en nuestra vida por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias porque tú eres fiel. Que creamos, oh Dios, lo suficiente para ver tu gloria en nuestra vida. Cada alma está en tu mano. Guárdalos, oh Dios, y que tú te manifiestes a su favor. Y que si alguien no te ha recibido, pueda creer que tú enviaste a tu Hijo al mundo para salvar y perdonar sus pecados y darle vida eterna. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria a Dios. Transmitimos buenas noticias desde CDR, Cápsula de Restauración. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerda, si no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas. Bendito sea el nombre del Señor. Y no será hasta una próxima ocasión. Que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.